Qué maravilloso día el que estamos disfrutando hoy. Es día 24 de diciembre. Todo mundo en diferentes partes de los países, al otro lado del mundo, aquí, celebrando lo que se llama la Navidad. Yo le tengo una pregunta interesante para esta tarde. Si usted tuviera que definir el significado de la Navidad en una sola oración, ¿cómo lo definiría? Y ahí usted puede poner ahí en sus chats, escribir y poner cómo usted definiría la Navidad. Algunas personas lo definen de acuerdo a lo que tienen en sus mentes, de acuerdo a lo que han vivido, de acuerdo a sus experiencias. Yo le quiero decir de que en otro momento yo pues hubiera definido la Navidad como ese momento de regalos, tradiciones que le hacen a uno desde pequeño creer. Yo era de los que pasaba desvelándome para que llegara el famoso Santa Claus a llevar los regalos. Un niño inocente cree todo lo que le dicen y ahí estaba y preguntaba, y bueno, y este regalo ya te lo trajo Santa, ¿y dónde está? Ya se fue porque iba muy cargado. Yo crecí escuchando ese tipo de historias y así fui avanzando, pero nadie me dio una explicación certera de lo que era la Navidad. Hasta que llegó un momento donde Dios me abrió los ojos y pude encontrar el verdadero significado de la Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad se trata de Dios. Y si usted quiere saber el verdadero significado, tiene que buscar en el lugar correcto, que es la palabra del Señor. Pero en esta tarde yo quiero hablar de algo que ha estado golpeando mucho mi corazón. Y muchas veces eso se mete en el corazón de la iglesia, que de pronto aquellas cosas importantes se vuelven comunes. La Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un momento especial, un momento trascendental, un momento histórico en toda la humanidad. Pero este momento tan trascendental, a través de la historia, se ha venido deteriorando, de manera que de pronto la Navidad se volvió algo común, algo que se ve en los centros comerciales, algo que la gente llama de regalos, la gente llama ahí celebraciones, convivios, pero de pronto se pierde el verdadero sentido o el verdadero significado de lo que es la Navidad o por qué lo celebra. Por eso yo le puse a este mensaje que la Navidad no se vuelva común, porque de pronto crecemos y hay mucha gente que le llama al espíritu de la Navidad y algunos que han perdido el espíritu de la Navidad, algunos que no sienten la Navidad y un montón de cosas y argumentos. Pero la Navidad, como algunos también lo definen, viene a ser como un placebo, como un dulzante, como algo ilusorio que solo te da placer en un momento determinado y luego pasa, desaparece. Y luego, ¿qué sucede con tu vida? Y mire qué interesante, que la Navidad no se vuelva común, porque muchas veces en nuestra vida también lo sagrado se vuelve común. Y aquí es la lucha de que nosotros podamos aprender que lo sagrado no se vuelva común. Un momento, un gran líder de la historia llamado Sansón, él dice que él tenía toda la bendición del Señor, pero un momento dice, no sabía que Jehová se había apartado de él. Interesante, no se dio cuenta cuando ya él vio las cosas espirituales como algo común y corriente, donde ya no le tomó esa importancia. Muchas veces la gente viene a la iglesia como algo común. Algunos se congregan solamente en esta fecha de diciembre, algunos por cumplir, algunos van como algo común o algo rutinario y se pierden esas cosas importantes. De pronto por eso también, a veces en el matrimonio hay muchos problemas
porque la relación de pareja se vuelve algo común. Llegar a la casa, sentarse, comer, ver televisión, luego el siguiente día. Y se dejaron de atender, se dejaron de poder dar esas cosas importantes, desarrollar la comunicación, la armonía, poder desarrollar una excelente comunicación entre la pareja. Y luego la pareja se le volvió a la relación lo común y ya se empieza a deteriorar. Allá en el Antiguo Testamento, un momento en que dice que el rostro de Moisés resplandecía y él no sabía que su rostro resplandecía y luego tenía que ponerse un velo en el rostro porque resplandecía, tenía la gloria del Señor. Mire qué interesante, dos personajes, dos hombres de Dios, pero uno había perdido la noción de que aquello valioso no lo tenía y aquel algo tan valioso no sabía que lo tenía. Eso sucede cuando lo sagrado se vuelve común. Por eso yo le puse este mensaje, que la Navidad no se vuelva común, que volvamos nosotros a poder llegar a la Escritura y entender cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y yo te quiero llevar. Tal vez tú pensarás que voy a estar hablando acerca de Lucas, Mateo, o el momento que nació Jesucristo. Es parte de los sucesos, parte de los hechos, porque la gente está hablando del camino que lleva a Belén, el niño en el pesebre, y esas partes son las que están en la historia, pero el verdadero significado de la Navidad es lo que hizo el Dios Todopoderoso con la humanidad. Y yo quiero llevarte a este pasaje en el libro de la carta de los Corintios, capítulo 5. Y yo quiero que veas aquí conmigo en este pasaje, en la segunda carta de Corintios, un pasaje sumamente importante en el verso 17 en adelante. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No es que Jesús haya pecado o que sea un pecador, sino que el Dios Todopoderoso puso sobre él la carga del pecado de toda la humanidad. Por eso es de que esto es el verdadero significado de la Navidad, no eso de las cancioncitas que cantan la gente, sino que es el momento donde el Señor Dios Todopoderoso vino a esta tierra. Por eso, si tú quieres anotar este concepto, la Navidad es la celebración de ese momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesucristo para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Por eso, cuando hablamos de la obra redentora de Jesús, muchos celebran la Navidad, pero no la Navidad bíblica. Se pierden de cuál era el propósito de que ese bebé viniera a esta tierra. ¿Y cuál es la encarnación? La encarnación es algo tan sencillo que tú puedes entenderlo de esta manera. El Señor, Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, como Él es Dios y lo puede todo, sabiendo que la humanidad estaba perdida,
La humanidad estaba sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo, necesitando un Salvador, necesitando un Redentor. Y nadie podía salvarse por sí mismo. Entonces el Señor vino y se encarnó en María la Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nació como hijo de Dios. ¿Cómo se llamaba ese niñito que nació en el pesebre? Correcto, Jesús. Ese niño se llamaba Jesús. Ese niño creció y habitó entre nosotros y empezó a predicar a la gente. ¿Para qué? Para reconciliar al hombre con Dios. Aquel hombre que estaba separado de Dios, aquel hombre distante, aquel hombre que estaba perdido, sin Cristo, sin esperanza. La palabra la reconciliación es el hecho de dos personas que están en una armonía y luego se distancian y luego empiezan a unirse, haciendo a un lado sus discrepancias para volver a reconciliarse. Eso es un concepto sencillo, pero quien tomó esa iniciativa fue nuestro Dios Todopoderoso. Él a eso vino, a reconciliar a los hombres con Dios. Por eso Él hizo esta labor. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos esa esperanza necesaria que el hombre no podía hacer por sí mismo. Por eso, allí en el capítulo 5, siempre en este libro de Romanos, podemos leer aquí nosotros la condición en la que estaba el hombre. Mira qué interesante lo que podemos nosotros aprender de la palabra de Dios, porque aquí es donde encontramos ese verdadero significado. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y eso fue lo que Jesús hizo. Él vino a hacer esa reconciliación y nos alcanzó. Con ese espíritu de perdón hizo posible que tuviéramos esa posición, ya no siendo enemigos, sino que eso se logró mediante ese evento trascendental de la Navidad, que significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Él pagó esa deuda, Él lo hizo posible para que tú y yo fuéramos salvos. Nosotros no podíamos pagar esa deuda. Nosotros no teníamos esa capacidad. Por eso, para entender el significado de la Navidad, tú tienes que entender estas dos palabras sencillas: la encarnación y la reconciliación. El hecho de que el Dios Todopoderoso bajara, se hiciera hombre, tomó la iniciativa para poder acercarnos y reconciliarnos. Qué hermoso poder saber la obra que Jesús hizo. Por eso es triste cuando muchas personas a veces creen que se van a salvar por ser buenos o por hacer buenas acciones o por portarse bien. Pero no, es hasta que tú logras entender ese hecho, ese evento trascendental donde el Señor entregó su vida para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ese momento que tú rindes tu vida al Señor en un momento de arrepentimiento y haces que gire esa vieja naturaleza a esa nueva naturaleza. Allá en Efesios capítulo 1 nos da el efecto que hace la redención. Efesios capítulo 1 en el verso 13 y 14 dice de esta manera: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando tú piensas en la Navidad,
no es todo eso que la gente ve. Es mucho más allá. Es aquel momento trascendental para que tú puedas entender la obra que Jesús ha hecho. Ese niño creció, habitó entre nosotros y empezó a predicarle a la gente, diciendo, mi Padre y yo uno somos. Aún así, la gente no le creía. Entonces empezó a predicar y decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque Jesús es el único camino que te lleva hacia el Padre. Es el único camino, no hay otro camino. Por eso Él predicó y dijo, yo soy la luz de este mundo, el que anda en tinieblas verá gran luz, yo soy la sal de esta tierra. Aún así la gente no le creyó y empezó a hacer milagros para mostrar que Él era el Dios Todopoderoso. Sanó a un ciego de nacimiento, le abrió los ojos para que la gente comprendiera que Él era el único que te puede abrir los ojos. Hay gente que puede estarme viendo en este momento, pero tal vez tiene cerrados sus ojos espirituales y solamente cuando tú escuchas la voz de Dios y abres sus ojos y Dios viene el milagro de la revelación, puedes entender quién es nuestro Señor Jesucristo. Empezó a hacer milagros, levantó un paralítico y luego, lo más trascendental, levantó a un muerto llamado Lázaro y le dijo, ven fuera. Y mucha gente creyó en él, pero muchos dudaban, muchos no creían. Y mucha de esa gente al final gritó, crucifícalo. Llegó a la cruz y allí en esa cruenta cruz derramó su sangre preciosa para que tú y yo tuviésemos esa oportunidad de salvación. Ese hombre llamado Jesús murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte. Ese Jesús que murió en la cruz resucitó al tercer día. ¿Por qué resucitó? Porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Ese es el evento trascendental. No hay nada más allá. Este mundo, este demonio ha querido pervertir, ha querido alejar a la gente de la verdadera realidad de ese evento trascendental, poniendo ídolos, poniendo figuras que solamente son para distraer a la gente de la verdadera realidad de lo que hizo Jesucristo. Tú al comprender esto y darte cuenta que no podías salvarte por ti mismo, por mucho que lo entendieran. El hombre es pecador, el pecado es eso, es errar, es fallar, no dar en el blanco. Por mucho que tú intentes querer portarte bien y hacer las cosas bien, no lo vas a poder lograr. Necesitas un redentor, necesitas un salvador y ese solamente es nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí en la carta de Efesios el apóstol dice que por gracia soy salvo. Ese es el verdadero regalo que tú puedes recibir en este tiempo, en esta temporada de Navidad. Ese regalo de salvación por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, porque nadie se va a poder salvar por obras para que nadie se gloríe. Porque si lo hubiera dejado por obras, otros se hubieran jactado diciendo, pues yo doy más, yo hago más esto. Pero no es por obra, sino que es por la gracia del Señor. Él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Queridos hermanos y amigos, nosotros debemos comprender esto, que la verdadera motivación de salvación viene de parte de Dios. El Señor dejó su trono, del trono a la tierra, de la tierra a la cruz, para poder salvarnos. La única condición que nosotros necesitamos es poder entender el amor incondicional de nuestro Dios
Todopoderoso. La motivación de Dios es reconciliarnos con Él por su amor, por ese deseo que Él tenía. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que tú puedas comprender? Que el verdadero significado de la Navidad se trata del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que dejó el cielo, vino a esta tierra y pagó por nuestros pecados. Quizás en algún momento la gente dice, bueno, yo no necesito de esto. Pues no importa lo que tú pienses. Si es contrario a la palabra de Dios, entonces eso va a afectar tu vida. Ahora, querido hermano y amigo que tú me escuchas, al pensar en la Navidad, ¿qué piensas? ¿Sigues pensando en regalos? ¿Sigues pensando en esos ídolos? ¿O en esas cosas que te bombardea el mundo, verdad? Que es una actitud secular. Entonces, todo se trata de Jesús. No habría Navidad si no existiera ese momento tan trascendental del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que pagó. Por eso Él decía, hoy doy nuevas de salvación. El evangelio son esas buenas nuevas. Los pastorcillos se alegraron, vinieron reyes de diferentes lugares a adorar allí. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que Dios está haciendo en este mundo, en este momento. Por eso, 2 Corintios 5:19 nos está recordando que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso la reconciliación significa que ese sacrificio que Él hizo posible que cualquier persona pudiese alcanzar la salvación. Y no es que no esté disponible, está disponible para todo el mundo, es un regalo que Dios te da. Pero muchos rechazan el regalo. Yo te preguntaría, ¿alguna vez tú has rechazado algún regalo? Tal vez la gente me diría, no, tal vez nunca lo ha rechazado, tal vez ni te das cuenta. Pero yo siempre pongo este ejemplo, que a veces uno va al centro comercial o al supermercado y te dan una degustación y entonces dices, no, gracias, muy amable. Rechaza los regalos. Yo he tenido experiencias tristes cuando a las personas le he compartido esta verdad y les digo, Jesús quiere salvarte y te da el regalo de la salvación y me dicen, lo voy a pensar, lo voy a analizar en otra ocasión, en otro momento. Qué triste, porque el regalo es para que tú lo aproveches. El regalo es completamente gratis. No tienes que pagar nada. Solamente tienes que tomar una decisión. O lo recibes o lo rechazas. Ahora, a eso vino Dios. A ese fue el nacimiento, ese propósito tenía, para que tú te reconciliaras con Dios y tener la vida eterna. Yo te pregunto en esta tarde, si tú, ahora entendiendo este hecho, tú tienes ahorita la oportunidad de recibir ese regalo maravilloso. Tú no necesitas hacer nada porque no puedes hacer nada. Solamente es que tomes una decisión de recibir ese regalo. ¿Qué decisión tomarías en esta tarde? ¿Lo recibes o lo rechazas? Te felicito si has tomado esta decisión de recibirlo. Porque para mí me parece como hasta insensato que a alguien le están regalando el regalo de la vida eterna y decida rechazarlo. Él quiere darte esa vida y vida en abundancia. Él quiere darte ese regalo. Pues yo te felicito si tú has tomado esta decisión. Escríbenos en este momento. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tú me dirás, ¿y cómo yo me agencio ese regalo? ¿Cómo yo garantizo que tenga ese regalo? Te quiero decir esto. Es el único regalo que recibimos a través de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No miras nada, solamente se trata de creer. Si tú en este momento decides y crees que ese hombre llamado Jesús, que murió en la cruz, es el mismo Señor Dios Todopoderoso y lo crees de todo corazón, esa fe es lo que te salva.
Yo te invito para que en esta hora tan especial tú le digas al Señor de esta manera, dígale: Señor, yo creo en ti. Creo que es el momento trascendental que tú viniste a esta tierra, te hiciste hombre y creciste y moriste en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento, reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor, y salva mi alma el día de hoy. Si tú hiciste esta oración declarativa de fe, yo te felicito. Has recibido el mejor regalo de tu vida. Hoy las Navidades van a cobrar otro sentido, porque como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no estarás solo, serás tú con Cristo dentro de tu corazón. Y cuando Él venga o te llame a su presencia, vas a poder disfrutar de la mejor Navidad de toda tu vida, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, te deseo una feliz Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que lo disfrutes con toda tu familia, que lo disfrutes con la familia de la fe, y te mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones.